Buenas tardes. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con el doctor Enrique Castillo Barrantes. Vamos a hablar de sus libros, de sus estudios, de su papel en la vida diplomática de Costa Rica y de muchos otros aspectos interesantes. Así que bienvenido, Enrique. Empezaremos por tus orígenes. Me parece muy interesante que hablemos de tu ciudadanía, digamos, josefina. Sí. Bueno, me describo yo como fui de adolescente, como un muchacho de barrio, porque yo nací en San José Centro, pero a los pocos años la familia se desplazó a San Pedro y yo me integré a los 8 años a los barrios que había en San Pedro. Había uno muy cercano a la casa, que hoy lo llaman el de la calle La Amargura. En ese tiempo se llamaba el barrio Saprissa. Sí. Ahí estaba el Liceo Vargas Calvo y la fábrica de textiles, etcétera. Y las calles eran de tierra y jugábamos chócola y círculo en la tierra ahí. Nos metíamos en las fincas de la universidad, que no existía nada más que la Escuela de Agricultura, llamada así en ese tiempo, y ahí eran cafetales y había fincas atrás y nos metíamos a robar manzana rosa. Y luego me fui moviendo al otro lado de la carretera, al lado sur de la carretera, al barrio Roosevelt, y terminamos al final de unos 3 o 4 años en una pandilla de como 40, porque llegamos en grupitos de 5 o 6 personas a sumarnos a otros grupos que estaban ahí habitando ese barrio y que se reunían en ese barrio, en la plaza. En la plaza de San Pedro. Entonces al final todos los grupos se fundieron y terminamos siendo así una pandilla de como 40 personas. Íbamos a jugar basquetbol a la Metodista o jugábamos fútbol en la plaza. Y pasábamos horas enteras en vacaciones en una esquina sentados hablando. Y entonces todo mi mundo, que luego me habría de dar ideas y de inspirar, se desenvolvió en un ambiente de barrio. Yo era un muchacho de barrio, que me dio, visto a la perspectiva, una experiencia de vida urbana inapreciable para mí hoy en día. Como parte de mi personalidad, de mi formación, creo que eso fue un periodo importante. Estás hablando de mi propia historia, porque yo fui, desde los 9 años vivimos en barrio Roosevelt, en San Pedro, donde papá construyó la casa, y pertenecimos al mismo barrio. Sí, claro. Nos conocimos ahí, claro, en las reunioncillas de barrio, en los bailes de barrio, claro, ¿verdad? Y todo eso, que fue muy importante también para el desarrollo de la personalidad social de cada uno, ¿verdad? Muy importante. Muy bien. Ahora me gustaría que nos comentaras un poco sobre tus estudios, tus inquietudes como estudiante ya universitario. ¿Qué fue lo que decidiste estudiar y por qué? Mira, esa es una pregunta interesante, porque desde que estaba en los primeros años del colegio, posiblemente incluso desde la escuela, pero más eso sí ya me pareció muy bien definido en tiempos de colegio, descubrí que me encantaba escribir. Además, en la escuela me ponían era de esos que ponían a declamar en las asambleas de la escuela, y todo eso me gustaba mucho, la comunicación me gustaba mucho, y tenía... yo fui un niño solitario, porque a pesar de que no era hijo único, todos mis hermanos eran mucho mayores que yo, y me fui quedando solo, y entonces yo jugaba solo en la casa, y parte de mis juegos era imaginarme que transmitía partidos de fútbol, como un locutor deportivo, y entonces muy atraído por la comunicación, pero luego ya en el colegio, como digo, con la escritura. Y empecé a escribir mis primeras cositas estando en el colegio, con mucha condescendencia en la República y en la Prensa Libre y en La Nación. Hubo gente que me abrió la puerta y publiqué ahí cosillas desde que era adolescente, y eso me fue acercando a la definición de que definitivamente lo mío
por lo menos lo más importante y la vocación que ya yo empezaba a sentir eran las letras, con el inconveniente de que lo más parecido a las letras en el país era el periodismo, pero no había escuela de periodismo. Todavía no. El periodismo no era una profesión formal. No, todavía no. Y entonces, descartando, terminé por escoger Derecho, porque era lo más cercano, era lo que implicaba, sobre todo en esos tiempos, todo el trabajo de los abogados era escrito. Ahora ya hay procedimientos orales. En esa etapa incluso me tocó a mí ya después como profesor participar activamente como uno de los pioneros de los procesos orales en Costa Rica. Pero en ese tiempo, cuando yo entré a la universidad, todo era escrito. Y entonces dije, bueno, esto me sirve porque a mí, si lo que me gusta es escribir, voy a coger esto. Me metí a la universidad, la única del país en ese momento. En ese momento la UCR. Y ahí descubrí también la sociología. En los primeros años, en lo que llamábamos humanidades, había unos cursos de introducción a otras carreras que teníamos que llevar todos. Y llevábamos biología y qué sé yo, y sociología era una de esas materias. Y me gustó tanto que decidí que también iba a seguir esa carrera y llevé las dos, la de Derecho como prioritaria y la otra como arrastrada, pero la fui llevando. Era muy nueva la carrera de sociología. Sí, era muy nueva, incluso se abrió como un bachillerato, porque no había todavía ni siquiera profesores suficientes para tener una licenciatura. Y yo fui de los primeros graduados del bachillerato en sociología. Entonces, ahí coincidieron vocaciones, la de escribir, la jurídica, porque sí, efectivamente, me gustaba el derecho, y la sociología también, que empezó a enamorarme, y esas fueron vocaciones que logré conjugar y ponerlas a todas ellas en servicio recíproco. Entonces, para el derecho me servía mucho escribir correctamente, pero saber un poquito de derecho me servía para la sociología también. Claro. Y así fui desarrollando mis campos de interés desde entonces. Claro, te graduaste entonces en Sociología y en Derecho en la UCR. Sí. Y luego tomaste una beca para especializarte en Francia. Sí, para ir a Francia. Yo soñaba con irme a Francia. ¿De dónde me viene eso? Yo creo que de leer periódicos y de leer libros y cosas, porque yo me fui identificando con Francia. Cuando yo estaba aprendiendo a leer, recuerdo muy bien que los periódicos hablaban mucho de la guerra de Argelia. Y primero los observaba porque no sabía leer, pero fui haciendo mis primeros ejercicios de lectura en el periódico, viendo la guerra de Argelia, y ahí me fui interesando por ese país, hasta que ya en la universidad decidí que yo quería ir a terminar mi formación académica a Francia. Hacer posgrado. Dichosamente lo pude lograr con una beca conjunta de la Universidad de Costa Rica y del gobierno francés. Perfecto. Y fui a Burdeos. Y entonces estudiaste en Burdeos, de lo cual hay un libro muy hermoso, El Círculo Menor, que es una novela autobiográfica, casualmente de lo que sucede a un joven como era Enrique en Burdeos. Sí. Ese título se debe a que... El Círculo Menor, sí, es un poco misterioso. A que yo me beneficié del hecho de que dos directores importantes de la Facultad de Derecho en la UCR, Carlos José Gutiérrez, que era el decano, y Eduardo Ortiz, que era el vicedecano, y luego de que terminara su periodo, Carlos José Gutiérrez, Eduardo Ortiz pasó a ser decano también. Ellos dos, desde el principio, se pusieron de acuerdo para promover un programa de becas para la Facultad de Derecho, porque en ese tiempo la Facultad de Derecho tenía solo profesores por hora, abogados litigantes. Sí, que se metían ahí unas pocas horas. Que accedían a venir un par de días a la semana a dar 2 horas de lección. El único que tenía medio tiempo era Jorge Enrique Gallo, que era profesor de Historia del Derecho, y no había más que eso. Ya. Entonces ellos, siendo profesores,
decidieron que esa situación había que remediarla y lograron montar un programa de becas en combinación o en acuerdo con países europeos. Qué bien. Y entonces hablaron con Alemania, con Italia, con Francia, con España fundamentalmente, y montaron un programa de becas. Al cabo de unos años, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica pasó a tener 40 profesores de tiempo completo, todos con título de doctorado, y eso revolucionó el derecho en Costa Rica hasta la fecha. Y entonces, de los primeros que nos beneficiamos de ese programa fui yo, y ahí en Burdeos me encontré con otros compañeros también que se beneficiaron, y entonces se formó un grupito que se llama el Círculo Menor, porque además había el Círculo de los Latinoamericanos, que era el Círculo Mayor, que todos andábamos juntos y nos reuníamos en las fiestas, etcétera, hasta beber vino, todos los latinoamericanos, y fundamos un grupo de estudio, y todas las semanas dedicábamos una noche a reunirnos a hablar temas de política latinoamericana. Claro. De todas las orientaciones, la mayoría eran marxistas, pero como las variantes de maoísta, trotskista, estalinista, etcétera, etcétera. Yo no era ninguno de esos. Siempre he sido socialdemócrata, pero bueno, nos reuníamos y ese era el Círculo Mayor. Entonces, ahora sí queda muy claro. Cuenta lo del Círculo Mayor en una parte para la comprensión del lector, pero todo el relato es acerca del Círculo Menor. Muchachos de 18, 20 años, empezando a descubrir el mundo en una ciudad francesa de provincia en este caso. Y bueno, ahí tiene este libro, los lectores lo aprecian mucho porque en común les hace remembranzas de sus propias vidas, aunque fueran en otros países como estudiantes. Muchos que me han dicho, yo estudié en Alemania, estudié en Austria, pero lo que contás ahí yo lo viví también, muy parecido, ¿verdad? Entonces eso, y luego las andanzas, el humor, pues muchos lo disfrutan y me dicen, ese libro, pasé muerto de risa leyendo ese libro todo el tiempo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces ahí en Francia sacaste 2 títulos. ¿Cuáles fueron esos 2 títulos? El doctor en Derecho Penal y Criminología y el de Sociología. Que se unieron en realidad para darte una comprensión de este mundo, de las leyes y a la vez de los problemas de los crímenes y además enmarcados en la sociología, lo cual te abría unas perspectivas muy interesantes en relación con la criminología, por ejemplo. Sí, yo tengo una visión con las leyes integral de la delincuencia, de lo que es el crimen, desde todas las perspectivas, desde la jurídica propiamente dicha, pasando por las variantes o los matices, digamos, psiquiátricos, psicológicos, sociales, y entonces tengo esa formación. Qué bueno. Ahora, ¿cómo llegaste al mundo diplomático? Bueno, siempre, vamos a ver, la primera vez que yo salí del país fue ya adulto, estaba en la universidad estudiando, pero ya adulto, yo nunca había viajado, el primer viaje fue arriba de Nicaragua, y después a Panamá, y así se fue. Mis padres fueron extendiendo el círculo, no eran viajeros frecuentes, pero sí les gustaba viajar, entonces los primeros viajes me enseñaron a asomarme al mundo y a tener cierta curiosidad por descubrir lo que pasaba fuera de las fronteras. Y después entonces esa curiosidad se fue fortaleciendo, y en un año mismo, en el año 69, fui con mis padres, yo más bien de acompañante de ellos, ya yo universitario, a un viaje a Sudamérica, y descubrí Sudamérica en ese viaje. Y luego, como líder estudiantil en la Universidad de Costa Rica, ese mismo año, yo era el secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes, de la FEUR. Qué bien. Y en ese momento era la Guerra Fría, y Rusia, la Unión Soviética. En ese tiempo era la Unión Soviética todavía. A un grupo de estudiantes, de líderes estudiantiles, a ir a visitar Rusia. Y ahí descubrí Europa porque viajamos a través de México a París, ahí vi París por primera vez, y luego
fuimos a Rusia, estuvimos ahí 2 semanas. Después el grupo se disgregó y yo, con un querido amigo y compañero hasta la fecha de hoy, Víctor Ramírez, decidimos hacer un periplo por Europa ya por nuestra cuenta, y ahí yo quedé maravillado, y ahí yo ya me incliné por lo internacional, y lo internacional me llevó por varios pasos a la diplomacia, porque cuando terminé mi doctorado en Francia, como era en provincia, en Burdeos, para regresar a Costa Rica había que pasar por París, una escala, y yo me quedé 3 o 4 días ahí para ir a inscribirme a la Sociedad Internacional de Criminología, que tenía la sede en París, y desde ahí me inscribí. Y luego, cuando regresé a Costa Rica, ya como profesor de Derecho Penal y criminólogo en Costa Rica, empezaron a llegar invitaciones para ir a congresos, a reuniones fuera del país. Me vino un grupo a San José que andaban reclutando criminólogos para hacer como una especie de, como un grupo de investigación criminológica comparada. Interesante. Y entonces me reclutaron, y ahí me reuní yo con eso. Eso lo coordinaba la Universidad de Montreal, Canadá, y la de una universidad venezolana, la de Maracaibo, la Universidad del Zulia. Y bueno, entonces Costa Rica se integró con la Universidad de Costa Rica, representada por mí. Claro. Entonces yo empecé a viajar en ese grupo, y nos reuníamos en distintos lugares en América, y ahí empecé yo a ampliar el horizonte internacional, y una cosa me llevó a la otra. 10 años después me llamaron, me ofrecieron la embajada en Francia, puesto que yo hablaba francés, habían sido estudiante en Francia. Me ofreció el gobierno de Oscar Arias la embajada en Francia, y ahí ya me conecté con la diplomacia. Y después estuve alternando mis oficios como litigante penalista, como profesor universitario de la UCR, donde fui catedrático por muchos años, por más de 30 años, y la diplomacia. Entonces yo a veces salía a ejercer una embajada por 4 años, regresaba, 2 años después era ministro de Justicia, volvía a salir, volvía al bufete, volvía a la universidad, y después salía a otro país. En el último periodo sí fueron 11 años seguidos en la diplomacia, con la representación permanente de Costa Rica en la OEA, la Organización de Estados Americanos, como embajador, y de ahí vine a asumir la Cancillería en San José en el 2011, y de la Cancillería a finales del 2014 me fui a Londres a tomar la embajada ante el Reino Unido. Y al regreso, aunque yo no era formalmente un diplomático de carrera, los colegas a mi regreso me reconocieron como diplomático de carrera y me hicieron miembro de su grupo de diplomáticos de carrera. Y la Asociación de Derecho Internacional me dio el premio en el año 2019, el premio de Derecho Internacional. Y entonces he tenido esos reconocimientos, digamos, semiformales en diplomacia y en Derecho Internacional en los últimos años. Y ahora me dedico prácticamente a lo internacional, mucho, haciendo comentarios o coloquios en la revista, escribiendo artículos en la prensa. Me he dedicado en los últimos años también a eso, y gracias a la revista que también me invitó a incorporarme a su equipo. Qué bueno. Aquí tenemos libros impresionantes, porque no solo vas en el rango de la literatura, como es este de Las pesadillas de un hombre urbano, que son cuentos de ciencia ficción, la mayoría, sino que además tenés varios libros de derecho y de criminología, ¿verdad? Sí. Que has ido escribiendo y publicando a lo largo de los años, ensayos sobre la nueva legislación procesal penal y los criminólogos interaccionistas Becker y Chapman. O sea, hay para todos los gustos de lectura. Y un alto en el camino. Y un alto en el camino. Hablarnos de ese libro, Un alto en el camino. Un alto en el camino es un compendio. Este que tengo aquí, que se llama Vida Social y Derecho, es un compendio que se publicó en el 2008, que
recoge mis ensayos puramente académicos como criminólogo y como penalista y como sociólogo a lo largo de un cierto periodo que se cerró justamente en el 2008. Pero en los últimos años, vista la utilidad que tuvo este libro y la recepción tan positiva que tuvo, decidí hacer otro compendio. Pero ya en una etapa posterior de mi vida a la de esto, este cubre hasta el 2008, y ahí se traslapa con el último libro, porque el último libro empieza en el 95, antes del 2008. Ahí hay artículos desde el 95, pero recopila todo, académico o no académico. Entonces ahí vienen artículos de prensa, comentarios de prensa, vienen entrevistas de prensa que fueron transcritas, vienen... Ese es el libro aquel grande. El grande, sí. Que no pude traer yo. 600 páginas que salió publicado en el 2020 y este año salió una reimpresión. Y ese libro trae entonces conferencias magistrales, conferencias de todo tipo, entrevistas, un material muy diverso, porque mis intereses han sido diversos. Diversos, claro. He estado abierto. Mi curiosidad es mi leitmotiv. La curiosidad es lo que me ha movido en la vida, siempre estar buscando horizontes nuevos, ideas nuevas, experiencias nuevas, y entonces todo eso se refleja en lo que he escrito, y incluso en este libro hay, en el último, hay también cosas que otros han escrito sobre mí o sobre lo que yo he hecho. Es cierto. Y entonces es una cooperación muy grande, leí hace pero un tiempo. no son unas memorias. Yo no quise para esa ocasión hacer memorias, sino mostrar lo que he hecho, con ejemplos concretos. Aquí hay un artículo, aquí hay una conferencia que di yo en tal lugar, y eso fue lo que dije yo. Claro. Nada más. Ahora, vos sos socialdemócrata y decís que toda la vida lo has sido. Coincidimos plenamente. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves la situación actual de Costa Rica? Sobre todo en el sentido de los que menos tienen. De los que menos tienen. De los que menos tienen, muy preocupante. La situación es muy mala. Tuvimos un periodo de oro, posiblemente se describirá así en el futuro, que fue del 48 al 70 más o menos, sí. En donde todo crecía, todo mejoraba, pasamos de ser un pueblo descalzo a ser un país con calzados todos, pasamos a tener cuidado de salud universal en todo el país, fue importantísimo. etcétera, y después llegamos a la cúspide como en los años 70 y hemos venido decayendo en las últimas décadas, particularmente en las dos últimas décadas. Y eso es muy preocupante. Estamos llegando a un punto en que es ya insostenible la degradación del tejido social costarricense. Incluso la población ha cambiado en su manera de conducirse, su manera de reaccionar. Es una sociedad muy violenta. Yo esto ya la empecé a percibir recién regresado de Francia en los años 70, en 75, segundo quinquenio de los años 70, cuando me vine a descubrir que ya en San José, bueno, y en general en el país, los ladrones no entraban desarmados a las casas cuando los habitantes de la casa estaban ausentes. Eso eran como reglas de civilidad, si se puede decir eso. Empezaron ya en los años 70 a entrar armados a las casas habitadas. A las casas habitadas y torturaban a los habitantes de las casas y los golpeaban. Y ya empezó una pequeña señal de una llama de violencia que se había prendido, y a poco andar, más o menos en los mismos años, empecé a tener conocimiento, precisamente por mis carreras, por mi formación académica, a tener conocimiento de la violencia intrafamiliar, particularmente contra los niños. Después ya también salió a reducir la violencia contra las mujeres, porque violencia contra las mujeres, las mismas mujeres víctimas se encargaban de aplacarla y de disimularla, porque era una vergüenza haber sido una víctima así.
Y entonces las mujeres tenían miedo y vergüenza de denunciar los vejámenes que subían. Entonces se ha ido no solamente descubriendo ese fenómeno de la violencia, sino que se ha ido incrementando en intensidad y en número, al punto de hoy de ser un país ejemplar por ejemplo, en materia estadística de delincuencia. No teníamos, era de los países que menos homicidios tenían, por ejemplo. Teníamos muchos robos, eso sí, por la diferencia económica, por la diferencia social, pero homicidios casi no había, era algo extraordinario. Cuando había un homicidio salía en primera plana en un periódico. Sí. Y ahora es una cosa de todos los días. Entonces, el país se ha degradado a un punto que estamos cerca de pasar del límite del no retorno. Si dejamos que se deteriore más, este país se nos pierde completamente. Tenemos casos en el continente, sin ir a otros continentes, en nuestro propio continente tenemos casos en que los países se han perdido, como Nicaragua y Venezuela. Sí, en este momento son países totalmente perdidos, y las generaciones que están viviendo este presente en esos países son generaciones perdidas, y nosotros estamos en el riesgo de caer en eso, y después será muy difícil, como lo estamos viendo en esos países, revertir. Argentina es también un ejemplo de eso. Ahí están estrenando un nuevo régimen gubernamental, pero todavía no tenemos claro si esa nueva política interna que hay en Argentina va a poder revertir el decaimiento de Argentina. No sabemos si van a poder revertir. No sabemos. Y lograrlo va a ser muy difícil. Muy difícil. Eso no es nada fácil, ni se hace en un momento. Eso lleva tiempo recuperar un país. Para empezar, la educación. La educación. Nuestra educación ha venido también en declive. Y ya los más pobres no llegan a terminar a veces ni su sexto grado. La educación es el pivote de nuestra cultura. Y en este momento vamos para atrás, bien, nos estamos hundiendo menos. Entonces, bueno, todo eso para una persona que tiene, digamos, sensibilidad social es estimulante en el sentido sano de la palabra, que lo empuja a uno a reflexionar y a tratar de expresar sus pensamientos en obra escrita, porque esa es la manera de comunicar pensamientos en profundidad. Hoy en día estamos invadidos por las redes y por la comunicación virtual, pero la comunicación virtual en general es muy superficial, no es profunda. Coincido con vos. Para desarrollar pensamiento profundo que nos pone en condiciones de rescatar el país, tenemos que volver a fortalecer la educación formal y el pensamiento. Por ejemplo, este país no está invirtiendo lo suficiente en innovación, en pensamiento, para el desarrollo. Nosotros no estamos generando los profesionales que necesitamos para alimentar o diseñar o impulsar el desarrollo futuro del país. Llegamos a un punto bueno, pero podemos caernos. Claro. Y la vida, por ejemplo, universitaria, que hoy hay muchas universidades privadas, también hay varias universidades estatales, pero el Estado puede tomar medidas para aumentar el presupuesto y que puedan haber más becas para estudiantes que no pueden financiar su educación universitaria, y eso no se está haciendo ahora. Eso, por ejemplo, hablando de los libros, salvo algunas excepciones, la producción de libros en el país ha decaído mucho. Tuvimos un periodo de mucha producción en libros académicos, de libros de texto. Sí. Pero los libros de literatura, la poesía, por ejemplo, tenemos una producción, y a vos te consta más que a nadie, como premio Magón en poesía y premio Aquileo Echeverría varios. La poesía costarricense es abundante. Muy abundante y muy rica, sí. La poesía es una fortaleza que tenemos en materia de libros, pero las novelas o los cuentos son mucho más escasos. El ensayo es muy escaso. Yo me autodefino
Pues como un escritor fundamentalmente De ensayista, ensayo, claro. porque es lo que más he desarrollado. Quisiera desarrollar más literatura pura, pero los campos de aliciente que impulsen a la gente a escribir literatura y a publicarla escasea mucho. Hay también una gran cantidad de pequeñas editoriales artesanales casi en literatura, pero que no alcanzan el nivel de divulgación que se requiere. Claro, por ejemplo, las universidades estatales todas tienen su editorial. La UCR, la UNED, la Universidad Nacional, el Tecnológico incluso tienen su editorial. Pero ahora estas editoriales están sufriendo escasez de recursos porque han tenido que bajar el presupuesto. Es decir, las universidades les dan menos presupuesto porque ellas mismas tienen menos presupuesto. Y entonces ahora cuesta más publicar y tardan mucho más en salir los libros. Todo eso influye, por supuesto, en la parte lectora. La curiosidad por la lectura se sigue manteniendo. Uno lo ve en las ferias del libro, ¿verdad? Pero a veces los escritores se impacientan porque sus libros no salen rápido, ni son bien distribuidos. Hay libros que tardan años. Años. Yo tengo un amigo que tiene un libro, está publicando en la UCR y ya tiene casi 3 años de estar esperando el libro, ¿verdad? Que yo lo recomendé. Pero eso es lo que pasa, que el presupuesto de educación y de cultura ha bajado muchísimo. Y ya vemos el pleito que hay con el asunto del presupuesto de las universidades, ¿verdad? Ahora, en este momento. Bueno, hablando de eso, la misma Biblioteca Nacional vive constantemente escasa de recursos. Claro. No tiene recursos para desarrollarse. Y nosotros en la revista estamos tratando de ayudar, pero en realidad es una situación general del país, con toda la cultura de lo que está pasando. Claro. Me gustaría también hablar un poco sobre tus libros de ensayos, porque son muy valiosos y abarcan diferentes disciplinas. Por ejemplo, este es de Derecho, porque además están muy bien escritos, o sea, manejas muy bien el lenguaje. Y eso es importantísimo en cualquier escritor, sobre todo un escritor de ensayo, que se supone no tiene conocimientos literarios, pero en este caso vos sí los tenés. Entonces me gustaría que habláramos de los 4 libros que trajiste aquí de ensayos en diferentes disciplinas. Sí, yo como profesor y autor de ensayos, me he cuidado siempre, diría que casi siempre con éxito, del lenguaje. ¿Por qué? Porque sobre todo tratándose de libros académicos, de libros docentes, de libros didácticos, la claridad y la precisión en el lenguaje es esencial. Es esencial. En una materia, por ejemplo, como en Derecho o como en Criminología, los conceptos son muy precisos, tienen que ser muy precisos. Y si van a ser leídos por colegas de la misma profesión o por estudiantes, el escritor tiene que tener el cuidado, la disciplina de hacer un uso preciso, exacto, claro del lenguaje, y siempre me he esforzado mucho en eso. Al principio, incluso escribiendo ensayos, yo me permitían algunas licencias y que yo mismo me daba. Claro, el autor puede hacer lo que quiera, sobre todo si es materia puramente literaria, pero en ensayos y en materias académicas, el escritor yo creo que no tiene tanta libertad, no debe tenerla, porque lo que está es vehiculando conocimientos que mal uso del lenguaje los puede distorsionar. Y entonces yo siempre me he esforzado mucho en el manejo del lenguaje cuando termino un libro, o incluso en el desarrollo del libro. Cada vez que voy a sentarme a una sesión de escritura, reviso lo último que escribí el día anterior para hacer correcciones, y luego así voy repitiendo. Bueno, así hacemos los poetas también. Exactamente. Y luego, claro, los poetas son otros que cuidan mucho su lenguaje. Claro. Eso es su herramienta de trabajo. Claro. Y entonces la revisión constante es indispensable.
Yo conocí a un señor, escritor muy conocido en Costa Rica, don Alberto Cañas, que en eso era especial, pero no todos tenemos el talento de él. Él aseguraba, y yo lo creo que lo hacía así, que él no revisaba nada, él escribía y la primera versión que salió, así se publicaba. Cuando escribía Archis Porroteos en la República, él se sentaba y la escribía de un solo plumazo y no la revisaba. Y siempre estaban perfectas, pero no todos tenemos ese talento, y tenemos que esforzarnos, trabajar más artesanalmente, y la revisión es algo que es obligado, porque uno tiene un compromiso con el lector. Incluso hay gente que habla del contrato del escritor con el lector, ¿verdad? Hay un contrato. Si yo escribo un libro de texto, yo le estoy diciendo al lector, me estoy comprometiendo a suministrarle conocimiento preciso, exacto, bien informado, bien fundamentado. Y si yo no hago eso así, estoy incumpliendo el contrato. Así es como una cuestión de ética profesional en el escritor. En la poesía yo sé que hay también mucha libertad, por algo se habla de licencias poéticas, pero también hay una obligación en este caso, de producir belleza de la manera más perfecta posible. Claro, nosotros hablamos, los poetas, hablamos del dedo asesino. El dedo asesino es cuando alguien está leyendo un libro tuyo o mío y llega un momento en que no le gusta ya porque hay errores, porque hay tal vez a veces hasta errores de contenido o sencillamente formales, y hace esto. Ahí se acabó ese libro para esa persona. Es el dedo que mató la obra. La condena con el dedo. ¿Verdad? Sí. Eso en cuanto a la forma. Y después en los contenidos también. Por ejemplo, este libro, que es un libro pequeño, este libro circuló por toda América Latina, lo publicó el Llanut en el año 1980, y aquí yo explico, y aquí me voy a referir al contenido, y lo mismo en uno de estos otros también. El concepto de la delincuencia, de la conducta despiadada, porque es algo de mucha trascendencia, no solamente académica, sino que política. Un sistema de derecho, digamos, que incluye una parte de derecho penal con delitos, un código penal y un código procesal penal, es una manifestación de poder, porque es un gobierno, es un Estado el que promulga ese código. Esa manifestación de poder se expresa en reglas de conducta. En el caso de un código penal, en reglas de conducta que van a acarrear una sanción grave, dura, desde una multa hasta privación de libertad y en algunos países hasta la muerte. Entonces, el contenido de un libro como este, que explica toda la trascendencia que hay en la legislación penal y el trasfondo político, porque es el Código Penal producto de una decisión política, requiere un análisis crítico, una valoración política, desde digamos, más allá del texto. Claro. Porque aquí se habla, por ejemplo, de que hay conductas que en la sociedad son mal vistas, y las que son peor vistas entonces son sancionadas por el Código Penal, pero hay también ahí muchas veces un acto de discriminación en perjuicio de una categoría de habitantes o de ciudadanos de un país. Cuando se reprime el robo de pequeñas cosas, eso va dirigido a una categoría social muy bien definida, desvalida, producto posiblemente de discriminación social, y todo eso está en juego en la legislación penal. Y estos dos autores que yo reseño aquí, Becker, que era un alemán, y Chapman, son unos criminólogos que describen cómo se enlaza la conducta de los individuos frente a la normativa del Estado y cómo algunos escapan o evitan
ser objeto de una sanción penal y otros en cambio caen en eso. Y eso son, lo que hay detrás de eso son tragedias de vida. Personales, sí, ya personales, sí. Este librito tiene ese objetivo de poner claro, incluso es un libro más bien dirigido a especialistas, pero si un lector común y corriente lo lee, lo va a entender perfectamente. En este otro, que es un compendio, aquí hay mi tesis doctoral, es uno de los 2 libros que yo he escrito que no han sido publicados, porque por distintas razones. La tesis no era, digamos, no era atractiva para un mercado literario o mercado de lectores. ¿Cuál fue el tema? El tema era, es un tema muy interesante, fascinante, ya cuando yo me metí ya me apasionó, que es los delincuentes anormales mentales y su relación con el derecho penal. Ah, qué interesante. Porque hay mucha gente, esta categoría de delincuentes anormales mentales es una categoría intermedia entre el ciudadano común que no quebranta ninguna ley y el delincuente. El delincuente que delinque a propósito, con dolo, con conocimiento. El delincuente anormal mental es una persona que tiene deficiencias mentales que no lo hacen demente, que no lo hacen loco, como se diría vulgarmente, pero que tampoco permiten afirmar que es una persona totalmente sana. Es una zona gris muy peligrosa para la aplicación del derecho penal. Ahí había casos en la historia de gente que cometió homicidios y lo llevaron a la pena de muerte, y después se descubrió que esa persona padecía de crisis de epilépticas y por unos minutos perdía el razonamiento y cometía actos atroces, pero no era con dolo, no era como a la voluntad. Era porque estaba enfermo. Eso abrió todo un espacio a los psiquiatras que se convirtieron, y todavía se usan, convirtieron en psiquiatras legales, asesores de los tribunales, para orientar a los jueces a distinguir esos casos. Claro. Y si se llega a distinguir un caso de demencia grave, pues ya no estamos hablando de un delincuente, sino de un enfermo mental. Claro. Y su lugar, en el peor de los casos, será un hospital psiquiátrico. Claro. Hay otros intermedios que requieren otro tipo de tratamientos más suaves para ir moderando su conducta, muchas veces con medicamentos, etcétera, pero tampoco están para ir a una cárcel. Y entonces uno puede, con la escritura, describir esas situaciones y tener un efecto en la sociedad, uno como escritor. Por supuesto. Que es lo que yo he hecho con mis ensayos. Muy bien. Ahora, aquí hay otro. Estos los ensayos sobre la nueva legislación procesal. Esto resultó del tiempo justamente que mencioné antes, en que se decidió hacer un cambio en la manera en que se desarrollaban los juicios penales y dejar un poco o bastante de la papelería y llevar a un juicio oral presencial los alegatos de los abogados, las declaraciones de los acusados o de las víctimas y de los testigos. Y es toda una mecánica distinta de funcionar los tribunales a como lo hacían antes. Claro. Este cambio legislativo ocurrió en los años 70, cuando yo venía regresando de Francia con mi doctorado, y me estaban esperando aquí el decano de la Facultad de Derecho, Eduardo Ortiz, y el presidente de la Corte Suprema, porque ambos se habían puesto de acuerdo, sin que yo me enterara, que como yo venía de Francia, en donde se originó el sistema oral, que la persona que iba a explicar el nuevo sistema era yo. Entonces me recibieron con la noticia de que tenía que dar un curso de 6 meses para todos los abogados, todos los operadores de la justicia penal, abogados, litigantes privados, defensores de la corte, oficiales, jueces, fiscales, magistrados, todos los que tenían que ver con poner en marcha el funcionamiento, fueron enseñados por mí, que les di ese curso, y entonces al final decidí que
las lecciones las iban a poner por En escrito. un librito. Hice que fue el primer libro de texto sobre el nuevo sistema procesal penal en Costa Rica, por eso se llama así. Después otros colegas han desarrollado muchísimo más la teoría o la doctrina, como decimos los abogados, del proceso penal oral, y lo han llevado a otros niveles mucho más sofisticados que en ese momento. Pero en este momento era la herramienta que tenían los abogados para adaptarse al sistema, y funcionó. Funcionó. Qué bien. Nos queda todavía aquí uno de los que trajimos, el Instituto de Pericia Criminológica y Patología Social. Esto suena muy interesante. Yo estuve hojeándolo también un poco. Este fue mi tesis de licenciatura en Derecho, y ya desde entonces yo hice el esfuerzo aquí de mezclar derecho penal con criminología y sociología. Y lo que propuse en este momento, cuando escribí el libro, era algo muy similar a lo que hoy se llama OIJ, Organismo de Investigación Judicial. Era exactamente un instituto para que los expertos hicieran dictámenes criminológicos y de patología social. Era un término en ese tiempo en boga. Después se desacreditó este término de patología porque es un poco despectivo, peyorativo, pero se refería a a las conductas desviadas, ¿verdad? Que algunas son simplemente objeto de una sanción social, como el ridículo, como la crítica, como el regaño, hasta la penal, que ya es sanción con penas realmente pesadas. Todo eso está cubierto bajo una sombrilla que se llama conducta desviada. Entonces yo proponía que hubiera una institución que investigara esas conductas, pero con ocasión de informes que había que suministrar a los tribunales. Después, en los mismos años, eso se venía gestando, y yo todavía no conocía el proyecto que se hizo, porque se dio a conocer después, pero fue parejo del sistema procesal penal reformar lo que era la investigación criminológica. Acordémonos que en ese tiempo lo que existía era la Dirección de Investigaciones Criminales. Es cierto. La DIC. La DIC. De la DIC, sí. que la integraban detectives empíricos sin ningún estudio, sin ninguna graduación. Eran empleos públicos nada más, que se ponían de policía sin uniforme a averiguar cómo había ocurrido un robo y daban un uniforme. Eso era muy rudimentario, muchas veces se prestaba incluso para corrupción, muchas veces el propio detective llegaba a la casa de las víctimas y les decía: mire, ya sé dónde están las joyas que le robaron. Ay, sí, qué bueno, qué bien, qué buen trabajo. Sí, pero hay un problema. El ladrón no lo quiere devolver si no recibe una plata. Y yo soy el intermediario. Esas cosas pasaban. Entonces, se pensó seriamente que si todo lo demás iba a cambiar, eso tenía que cambiar, y con mucha razón pensaron en algo muy serio, que es hoy el OIJ, el Organismo de Investigación Judicial, que es el que está conteniendo la delincuencia del narcotráfico, el crimen organizado, y es el que está frenando eso. Sí. Es una institución valiosísima. Bueno, yo había pensado en eso como una semilla. Por dicha no lo usaron la idea mía como semilla para el OIJ, pero yo iba ya por esa dirección de combinar sociología, criminología y derecho penal. Perfecto. Muy bien. Nos queda todavía hablar un poquito de otro libro, pero este sí es literario. Sí. Este me llamó la atención porque es un libro de cuentos de ciencia ficción, en gran medida, ¿verdad? Y entonces me gustó mucho. Estuve leyendo bastante, creo que lo leí casi todo, y realmente hay cuentos aquí extraordinarios, ¿verdad? Gracias. Contanos cómo se gestó este libro. Bueno, este libro, porque por cierto obtuvo el Aquileo Echeverría en el 2003, en el año 2003. En esos tiempos yo viajaba mucho, y entonces, pero siempre con la afición de escribir y todo eso, entonces yo vivía tratando de conciliar mis viajes que me alejaban de la máquina de escribir, y entonces conciliar eso con las cosas profesionales mías, porque yo viajaba dando conferencias en otras universidades o institutos de investigación, y entonces andaba siempre viajando. Y entonces apareció la computadora.
y apareció la computadora portátil. Entonces me compré una de las primeras computadoras portátiles y la puse en un maletín y la llevaba a todos los viajes. Y entonces aquí, esto no viene aquí, pero yo tengo una reseña de los lugares en que estos cuentos fueron escritos. Y hay lugares, hay cuentos que fueron escritos en 3 o 4 países distintos, porque yo iba de un lugar a otro. Cuando llegaba, por más cansado, al hotel en la noche, abría la computadora y me ponía a escribir. Y a mí siempre el escribir me da el efecto de que me hace perder la percepción del tiempo. Sí. Yo Sí. me meto a escribir y no tengo noción del tiempo. Puedo estar 12 horas seguidas sin comer ni nada. Es cierto. Y entonces venía Es absorbente, es absorbente. me metía y allá después cuando me daba cuenta era la 1 de la mañana y todavía estaba escribiendo y al día siguiente tenía que madrugar porque iba a haber una reunión o algo. Pero yo así escribí este libro, arrastrando la computadora por todo lado y siempre forzando mi imaginación. Yo me he rehusado a la tentación, que es válida, totalmente válida, de escribir novela histórica o cuento histórico. Ajá. Entonces yo dije, no, yo no voy a hacer eso, porque se me convierte en algo que lo que hago en ese tiempo pensaba yo así en la universidad, se me convierte en lo que hago en la universidad. Entonces es escribir ensayos históricos y yo estoy escribiendo ensayos de derecho y de criminología, pues yo ya como realización literaria no quiero hacer ese tipo de cosas históricas. Sino soltar un poco la imaginación. Entonces me desafié a mí mismo a forzar mi imaginación. Claro. Y muchas veces me pasaba que ya en la casa, por ejemplo, o en un hotel, abría la computadora y la pantalla en blanco, que a usted debe haber pasado muchas veces, la pantalla en blanco y yo ahí sentado al frente, ¿y de qué escribo? ¿Y de qué escribo? ¿Y de qué escribo? Y entonces ya había llegado a la conclusión de, no importa lo que escriba, escriba. Y entonces escribía una palabra. Y entonces ponía el hombre. Y ahí se activaba mi imaginación. Y era este hombre. El hombre caminó. Y luego, ¿hacia dónde? Caminó hacia la puerta. Abrió la puerta. Se asomó a la calle y ahí empezaba el cuento a desarrollarse. Claro. Y yo lo iba describiendo a medida que lo iba escribiendo. Perdón, lo iba leyendo o lo iba conociendo o descubriendo a medida que iba escribiendo. Sí, no lo tenías adelantado. Y así escribí este libro. Muchas veces me pasó eso. Hay uno que se llama, el que está aquí en el libro, bueno, ahorita no me voy a acordar del título, La noche de la última hora. Ese es un cuento que empezó así, puse La noche de la última hora. Y ay, ¿qué va a pasar esta noche entonces? Y empecé a desarrollar eso. Y durante días, porque muchas veces no terminaba de escribirlo en una misma noche, en un mismo día. Entonces cerraba el cuento, cerraba la computadora y la abría al día siguiente, unos dos días después, volvía a abrirlo y ahí retomaba el relato y el relato seguía evolucionando. Perfecto. Vea, yo tengo otro sistema completamente diferente. Yo escribo en borrador un tema, ¿verdad? Pero lo he venido pensando y pensando. Lo escribo en borrador y luego lo paso a la computadora ya con las correcciones, pero hasta que le he dado mucha vuelta en la cabeza. Sí, son sistemas distintos. No, posiblemente, por ejemplo, yo he intentado escribir novela, tengo un borrador de novela, y ahí la mecánica es distinta porque es un esfuerzo sostenido a largo plazo. Claro, es diferente. Otra metodología. Es diferente. Bueno, aquí podríamos estar horas hablando como escritores también. Una pregunta atrevida. ¿Qué harías vos si tú llegaras a un alto puesto en Costa Rica, en el próximo gobierno, para resolver estos graves problemas del país? Bueno, ya estoy haciendo algo porque hace poco fundé un centro de estudios de problemas nacionales que se llama Centro de Innovación Política, y ahí tenemos una lista de los problemas más acuciantes del país. Son nada menos que 14 problemas grandes. Los tienen hasta numerados. Por eso digo que revertir y rescatar un país es una tarea muy ardua y de mucha gente. Porque no es solo una cosa, no es decir, bueno, resolvamos el problema de vivienda y ya en lo demás estamos bien y seguimos adelante. No, son un montón de problemas. Entonces yo he fundado un grupo
de estudio de esos temas y los estamos abordando lentamente, profundamente, para primero diagnosticarlos o para ratificar o validar diagnósticos que ya existen, como algunos de los informes del Estado de la Nación, que proporcionan una información sí, muy muy valiosa. importante. Pero Sí. eso hay que retomarlo, digerirlo y validarlo, y luego seguir adelante desarrollando pensamiento con miras a elaborar propuestas de política pública para resolver esos problemas, que eso es una cosa que vamos a entregarle al país en algún momento, entregarle esa información para que los futuros gobiernos puedan tener una fuente de información y de guía para poder afrontar esos problemas en el futuro. Pero ahí hay para 20 o 30 años de trabajo para que el país vuelva a recuperarse y vuelva por lo menos a los niveles de los años 70. Claro, que fueron los niveles a los que nos llevó ese Estado de Derecho que nació en los 40 y que, contrariamente a lo que se temía en cierto momento, cuando ganó Figueres, el Partido de Liberación, continuó con la política que venía ya Calderón Guardia, de beneficio de los sectores más necesitados. Y las reformas sociales que se hicieron tan importantes, que nos hacen diferentes a muchos otros países, ¿verdad? Y la caja, por ejemplo, en este momento pues está en peligro también. Y hay que ver qué se hace con la caja para que se mantenga. ¿Qué harías vos con la caja? Uno de los grandes problemas. Yo todavía no sabría decir qué es lo que hay que hacer con la caja. Justamente estamos analizando eso, pero todavía yo no tengo respuestas. Estamos en el proceso del diagnóstico. Hay gente que ha formulado planteamientos para la caja, hay propuestas, pero ninguna parece haber sido adoptada oficialmente por las autoridades de gobierno. No, por supuesto que no. Pero tiene que haber una salida forzosamente, porque nosotros no podemos perder la caja costarricense de Seguro Social. Tenemos que fortalecerla y rescatarla y permitirle que siga creciendo y siga dando sus servicios, cada vez mejores servicios a mayor población. Claro, ese es uno de los tesoros que tenemos. Y no hay muchos países en nuestro continente que tengan esa... No, toda esa combinación de reformas de los 40 a los 70 es lo que nos ha hecho un país único. Por ejemplo, una de las fortalezas que tenemos hoy en día es el ecoturismo. Y el ecoturismo y el turismo en general, pero el concepto de ecoturismo es un concepto que Costa Rica acuñó. Costa Rica inventó el ecoturismo. Es cierto, es Entonces, cierto. esos son cosas que nos hacen únicos. Pero esa riqueza de programas, de políticas, tenemos que cuidarla y tenemos que reforzarla para que perviva y podamos tener en el futuro de nuevo un país del que nos podamos sentir orgullosos. Hoy no podemos sentirnos orgullosos con lo que estamos viviendo, sino más bien preocupados. Muy preocupados con todo esto que está pasando en Andoca, por ejemplo, o que pasó allí, que ya no va a pasar más, supongo que lo pusieron freno, de esa invasión del Parque Nacional con la corta de árboles y todo, eso es muy negativo. Absolutamente. Y por otro lado, todo lo que está pasando con los maleantes, que ahora atacaron a un grupo de turistas israelíes y los despojaron de todo y los tuvieron amarrados y todo. Eso no puede seguir sucediendo, porque eso va al ámbito internacional y se transforma Costa Rica en un país peligroso. Ya no vendrán los turistas. Sí. Por eso tenemos que seguir desarrollando estos esfuerzos para que el país vuelva a ser lo que era. Por supuesto, no como era. Es decir, también tenemos que modernizarnos, tenemos que cambiar, pero de manera positiva. Pues me parece excelente lo que hemos hablado, porque abre otras posibilidades para tu vida y para la vida del país. Es que tenemos que conservar la esperanza y el ímpetu de modificar la realidad y mejorarla. Eso no podemos perderlo. Bueno, ¿y cuál sería
Entonces, tu mensaje final actualmente. Yo me dirigiría a los jóvenes para que se interesen más en la cultura y en la política, porque los jóvenes están rechazando lo que la política y lo que la cultura significa. La cultura que hay es una cultura popular a la que ellos disfrutan mucho, pero la verdadera cultura de mejoramiento del espíritu, ellos la están mirando con desdén, y lo mismo que el pensamiento político. Y yo les llamaría la atención y que piensen, tienen que ponerse a trabajar a la par de los más viejos para sacar adelante este país. Bueno, aquí hemos tenido la presencia de Enrique Castillo, que nos ha hecho todo un panorama, no solo de su vida y de su conocimiento en diferentes áreas, como son el derecho, la criminología y la sociología, y al final también toda la vida internacional, toda la diplomacia que ha desarrollado en los últimos gobiernos o en algunos de los gobiernos, lo cual le ha dado a él también muchísimo acervo, muchísima carga de experiencia internacional para medirse con otros países del hemisferio y del mundo. No sé si querés agregar algo más, algún mensaje especial. Volviendo a la literatura, es también parte del llamado a la juventud que consideren escribir y crear en cualquier arte, puede ser pintura, puede ser poesía, puede ser lo que sea, y sobre todo escribir. Bueno, ahí yo meto la cuchara también para decir, como le decía a mis estudiantes, que todos aquellos que tengan un talento para el arte o para la literatura o para la música o el teatro, cualquiera de las actividades artísticas que se pueden desarrollar, que lo hagan con entusiasmo y que sepan que dejar una obra escrita o una obra pintada o una obra musical es una de las atribuciones que podemos darnos los seres humanos en beneficio no solo de nuestro país, sino del mundo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vos, Enrique, por haberme permitido hacer esta entrevista, que creo que es fundamental para develar ante quienes no te conocen una persona con ese talento y esa multiplicidad de intereses y ese conocimiento que puede perfectamente el día de mañana ayudarnos a dirigir este país de una manera mucho más positiva. Muchas gracias por la invitación a la revista y a vos por ser la persona que me ha acogido hoy tan cálidamente y a través de este diálogo también tan cálido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables por su atención.